y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. En materia económica tenemos importantes preocupaciones. Imaginen que la preventa petrolera ha resultado ser definitivamente un mal negocio para nuestro país. Y esto tiene que rectificarse. Si los señores integrantes, pásenme por favor. Yo quería indicar, con razón quería decir, no. Eco. Muchas gracias. Imagínense ustedes que recién vamos, de alguna manera, a pagar los costos de una deflación de precios que ahora sí va a ser en serio. La deflación significa una caída de precios. Pues mejor, dirá mucha gente, pero una deflación para una economía es cosa muy grave, así como es una inflación, un aumento de precios. Para una economía es trágico. La deflación también lo es. Y esto conocen los señores empresarios. Ayer domingo escribieron muchos analistas económicos sobre este tema, importantes crónicas de interpretación. Ahí había un artículo de Vicente Albornoz, ojalá tengamos un poquito de tiempo para molestarle. Pero ¿qué va a hacer el presidente Moreno? Me averiguaba yo ayer. Cuando la cuna académica del Frente Económico es una respetable institución universitaria, de donde proceden todos, han sido compañeros de banca. En la Universidad Católica, todos los autores de este modelo, a los que el señor presidente Moreno se ha sometido, en la buena intención de lo que el periodista quiere significar, se encuentra sometido porque no tendría otra explicación que Carlos de la Torre, ministro de Finanzas y Crédito Público. Importante figura al punto que lo llaman tradicionalmente al ministro de Finanzas presidente del Frente Económico de cualquier gestión presidencial. El presidente del Frente Económico de la administración Moreno es Carlos de la Torre. Nosotros lo conocemos, muy solvente, pero siempre lidiamos con él. Porque, claro, tenemos diferentes visiones, ¿no? Entonces las preguntas van, las respuestas vienen. Y casi que siempre nos colisionamos con el economista de la Torre. Y compañero de banca ha sido Patricio Rivera, el mejor egresado. Es gente muy importante, pasó sus estudios brillantemente y esto hay que reconocer. Patricio Rivera. Lo que pasa es que es un solo pensamiento y un frente económico no puede actuar de esa manera. O dirán ellos que es lo mejor, la coherencia. El que quiere instalar un modelo económico que no resulta, si hay otras mentes o mentalidades o conocimientos que puedan sustituir a ese modelo y optar por otro, y decir, a ver, aquí nos está yendo mal, pues. Le cambiemos esto, le innovemos, pero si han sido ñaños del alma en lo académico, Patricio Rivera, Fausto Herrera, ¿ustedes se acuerdan? El exministro de Economía y Finanzas anterior a Carlos de la Torre. Otra compañerita es Verónica Artola, es gerente del Banco Central este momento. Es la exministra también de Economía, Katiuska King, que dejó de operar en el lado correísta porque ella sí parece que se divorció de la manera tan drástica como los principios correístas
y hasta el trato del presidente de la República con sus colaboradores parece que a la economista King no le gustaron, pero eso me atrevo solamente a sospechar. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo Villalba, ex gerente del Banco Central también? Y ahorita estamos con Andrés Mideros. También seguimos con Diego Martínez. No sé si esté cumpliendo alguna tarea. Calladito. Diego Martínez. Patricio Rivera quiso ser superintendente, no lo dejaron. Bueno, y en esta ola de técnicos macroeconómicos han habido también alas pragmáticas en esa facultad y en la misma Universidad Católica. Ahí destaca un poco más, le llaman pragmático, él es más conservador, pues. Adivinen a quién me refiero y se refería ayer el Diario Expreso, a Mauricio Pozo. Mauricio Pozo pertenece o ha sido un pensador del ala pragmática de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Los jesuitas, así es que son los papás, yo no sabía, papás genéricos, papás de Carlos de la Torre, de Mateo Villalba, de Katiuska King. Los jesuitas han formado a Fausto Herrera, a Andrés Mideros, a Diego Martínez y a la dama que hoy maneja el Banco Central del Ecuador, la señorita Verónica Artola, gerente del Banco Central, graduada y catedrática de la Facultad de Materias como Valoración Ambiental e Introducción a la Economía. Y además los mismos grados, las mismas especializaciones que suelen llamar o que solemos nosotros identificar, compañeros de grado. Muy bien. Sí, ¿sabía usted esto? Ayer publicó una amplia visión de la cuna académica del Frente Económico Diario Expreso de Guayaquil. Qué bien maneja el área económica Diario Expreso, sin menospreciar el trabajo que hacen los otros rotativos, como el Universo, como el Comercio, como el Diario La Hora, que es muy oportuno Diario La Hora también. Ok, señoras y señores, estamos este instante saludando al señor ingeniero Hugo Yepes. María Cristina estaba leyéndonos una nota de Betty Jumbo, periodista del diario El Comercio, que logró ubicar en primer lugar, ha pasado entre la cátedra aquí, igualmente en la Católica, ¿no? La suya. No, en la Politécnica. En la Politécnica, qué bruto soy. Mil perdones. El Politécnico, gran maestro y uno de los científicos en materia geofísica, nos acompaña esta mañana, porque igualmente El Comercio mencionaba, tras un trabajo periodístico de Betty Jumbo, señalaba que el terremoto de abril del 2016, este último grave, en donde Quito puso una alícuota significativa. Allí ayudamos al alcalde, nunca la ciudad nos dijo gracias, pero ayudamos bastantísimo, ¿no? Bastantísimo. Y el gerente de la ciudad estuvo muy bien comportado, lideró adecuadamente, pero la gente es la que hay que felicitar y agradecer. Los ecuatorianos que residimos en el Distrito Metropolitano de Quito, mandamos camiones y camiones y camiones de víveres, de ropa, de ayuda económica inclusive. Después se robaron los correístas. ¿Se acuerdan ustedes? Nadie ha dado un informe completo
de cuánto rindió esa contribución nacional e internacional y todo lo demás. Se robaron. Entre ellos se quedan viendo. Pero ya pasó. Si es de que el señor presidente en este momento nombre una comisión para que investiguen dónde están los dineros que el pueblo ecuatoriano y las naciones solidarias de todo el planeta ofrecieron a Manabí, por ejemplo, y aparte del Guayas. Hay una intensa actividad sísmica a partir de abril del 2016. Y entonces el comercio aprovecha de esta circunstancia porque nuestro científico, el entendido, prácticamente la lumbrera en estos temas, con otros distinguidos compañeros, han logrado conectarse con científicos, especialmente entiendo que de Francia. Y las universidades francesas, una de ellas donde también Hugo Yepes es maestro, es profesor, han ayudado. Y hemos llegado a la conclusión de que la placa sudamericana, ¿le pareció a usted, ingeniero Yepes, con mi saludo de bienvenida, adecuado este titular del comercio de esta víspera que decía: la placa continental se está acoplando a 20 meses del temblor? Acoplando quiere decir que este choque que digamos, vamos a tener que testificar los habitantes del Ecuador durante todavía muchos meses más. Pero las placas, da la impresión, el titular, de que va bien ese proceso, va bien, con las implicaciones que naturalmente puede haber. No es que esté entrando justito y a la hora señalada, no es así. Son dos capas, una continental, de esto hemos explicado, el propio ingeniero Yepes durante tantos años en este medio de comunicación nos venía explicando que el terremoto del 16 de abril del año 2016, de una magnitud 7,8 grados, eso, una magnitud de 7,8, una profundidad de 17 kilómetros, fue muy superficial, diríamos. Recuerden ustedes que fue 5 minutos antes de las 7 de la noche. Tembló la tierra, fue un terremoto, y desde ahí hemos estado en pendiente de lo que ocurra frente al Océano Pacífico, exactamente entre Esmeraldas y Manabí. Y ahora también está ocurriendo en la zona de la provincia del Guayas. Allí están Salinas y otras. Allí está Manabí con Puerto Viejo, con Bahía de Caracas, con Manta. Canoa fue una de las poblaciones más afectadas. El comportamiento sísmico desde enero del 2016 también es parte de un reportaje de la compañera Betty Jumbo. ¿Sería la impresión que en estos 2 últimos meses ha habido mucho más actividad sísmica que en otras épocas? Se pregunta. Sin embargo, los técnicos aseguran que no es tanto así. Lo que en realidad sucede es que el país aún se encuentra vulnerable luego del terremoto al que me acabo de referir. Ese día, el día del terremoto, la placa sudamericana se desplazó 7 metros, y eso es gigante para que una masa de tierra se incruste o choque con la otra continental. Es un tema que nos va a explicar precisamente cómo los franceses, que espontáneamente, pero también por gestiones de la
Politécnica Nacional y especialmente por las amistades que tienen nuestros científicos ecuatorianos como Hugo Yepes, por su relación académica y todo lo demás, lograron un apoyo. Y ese apoyo se ha dado, ¿en qué dimensión, ingeniero? Bienvenido y muchas gracias por atender este llamado, que ayer, supongo, fue leído por la mayor parte de los lectores del diario El Comercio, que es bastantísimo. Tenga la bondad de, ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Bien, efectivamente, luego del terremoto del año 2016, del 16 de abril, es práctica común a nivel de la ciencia, a nivel mundial, el hecho de tratar de entender de mejor manera cuáles son los efectos post-terremoto en la relación que existe entre la corteza terrestre y la placa la placa oceánica, la placa de Nazca, que en este caso de nuestro terremoto penetra oblicuamente debajo de la corteza terrestre, ¿no? Sí, muchas veces la idea popular es de que, claro, estas placas se chocan, ¿no? Pero en realidad rozan una sobre otra, y la placa de Nazca, la placa oceánica, que es una digamos, un cascarón, como si fuera la cáscara del huevo, ¿no? Está frente a la otra capa continental. La placa, dura, sí, la placa de Nazca, si es que pensamos que la Tierra funciona como la estructura que tiene un huevo, ¿no? La placa muy superficial es muy finita y muy frágil, y luego viene lo que sería el manto a la Tierra, es a la clara al huevo, y luego el núcleo, lo que sería la yema al huevo, sería el núcleo de la Tierra. Entonces, esta placa superficial, esta corteza, esta cascarón superficial, es un cascarón muy finito y muy frágil, pero que la diferencia radica en que esta cáscara de huevo, esta corteza de la Tierra, se va renovando, porque en ciertos sitios crece y en ciertos sitios se destruye, y esa zona de destrucción es precisamente frente a nuestras costas, en la zona de subducción, y en realidad en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, toda la cuenca pacífica, porque creciendo en el centro del océano va desplazándose hacia los dos continentes al lado y lado, y al llegar a los continentes se encuentra que es más pesada, más densa, y penetra oblicuamente y se mete, digamos, en esta clara, se mete en este manto, y por condiciones de presión y temperatura se reabsorbe, y esta reabsorción hace que este material reabsorbido circule internamente por el manto y vuelva a salir en el centro del océano y vuelva a seguir en un ciclo, como un círculo, como una corriente de convección que se llama, y que hace que la Tierra sea un planeta extremadamente dinámico frente a los otros del sistema solar, y que este ciclo, que dura cientos de millones de años, haga que, entonces, ya llegando a la materia frente a nuestras costas, esta confrontación, este rozamiento que se da de la placa oceánica que penetra y se mete en el manto, el rozamiento está porque la placa continental está encima de ella, sobreyace, y al estar encima de ella va tratando de impedir su movimiento, mientras que la placa va empujando y también va por su propio peso metiéndose y va intentando meterse. Entonces hay una confrontación, una lucha entre las dos fuerzas de rozamiento, y lo que sucede es que en esta confrontación no hay un deslizamiento o una penetración permanente, sino que se da a saltos, porque este rozamiento en realidad impide el movimiento de cualquiera de los dos. Sin embargo, sigue creciendo y sigue deformándose. Digamos, es como, para tratar de explicar de otra manera un poquito más gráfica y con el permiso de los oyentes, es como si nosotros empujaríamos un mueble pesado, una refrigeradora, digamos, ¿no? Un mueble largo, más bien pesado. El piso. Ya, es un diván. Y el rato que nosotros ejercemos más fuerza que lo que las patas rozan sobre el piso, entonces se mueve. Y a su vez, si es que ese diván o ese mueble largo está sobre baldosa, se mueve más fácil que si está sobre un cemento
no pulido, sino corrugado, y ahí tenemos que ejercer mucha más fuerza porque hay mucho más rozamiento. Entonces, más o menos el mismo fenómeno sucede entre placa y placa, que están empujando, pero como siempre empuja, hay una deformación superficial. Hay lo que yo llamo una carga de un resorte sísmico que se va comprimiendo y se va comprimiendo, ¿no? También cómo es esto de la compresión, que se comprime un resorte. Tal vez ahora es menos fácil con tanto internet y tantos juegos virtuales, pero si recordamos antes teníamos, en Navidad era típico entregar una cajita que tenía un pequeño payaso que al abrir la tapa saltaba, ¿no es cierto? Eso es un resorte comprimido que al quitarle la tapa que le está comprimiendo salta y se estira. Entonces lo mismo pasa con la zona de la placa superficial, de la placa continental, que le empuja la placa oceánica y se comprime hasta que el rozamiento es vencido por estas fuerzas que intentan estirarle a la placa, y ese momento salta. Y al saltar... ¿Ambas capas son elásticas? Ambas capas son elásticas y son frágiles, ¿no? Entonces, y en eso, y gracias por la pregunta, también podemos pensar cómo es esto de elástico y frágil. Es como si tuviéramos una regla de plástico o de madera, ¿no? De unos 40, 50 centímetros de largo. Yo la puedo doblar, ¿no? Y la voy doblando hasta que ya no aguanta más y se rompe, porque siendo elástica, si es que le suelto, vuelve a su posición normal, pero si es que me paso de su punto de resistencia, se rompe. Entonces, esta placa, la placa superficial, lo que sucedió y lo que dice en el comercio Betty Jumbo es que el momento del 7.8... El momento del sismo grande. El momento que empezó el terremoto es que la placa empezó a deslizarse, distendiendo este resorte, y el efecto final fue que la placa superior, nuestra placa continental, saltó o terminó 7 metros más allá en la zona de rozamiento. ¿Por qué en semejante inmensidad de capas y frente al océano o dentro del océano, 7 metros es una cantidad que usted la destaca hasta con su inflexión de voz? Porque la 7 metros magnitud es algo impresionantemente poderoso. Sí. Ese resbalón, digo. La magnitud es proporcional a ese resbalón. Si es que hay un sismo de 4, en una zona pequeñita se mueven 2 centímetros. Si es que hay un sismo de 7.8 a lo largo de 100 metros de esta placa, hay un salto que era diferencial a lo largo de este plano de 100 kilómetros, pero que en su punto máximo, que fue debajo de Jama, fue de 7 metros. Entonces, en realidad, esto, como se trata de unas rocas o de una placa elástica, este salto hizo que el continente mismo se adelante a su posición previa alrededor de 1 metro en superficie, porque estos 7 metros fueron en profundidad en la zona donde están rozando las placas. Pero en definitiva, ¿no?, con los aparatos de precisión que hemos colocado en base a la red nacional de GPS y a la red nacional de sismógrafos, con eso medimos que durante alrededor de 50 segundos, 100 kilómetros de nuestra costa se distendieron y saltaron entre 1 metro, 40, 50 centímetros, de manera casi instantánea, ¿no? En ese menos de 1 minuto que duró el terremoto. ¿Eso produce qué tipo de fenómeno? Entonces, ese salto lo que hace es produce ondas sísmicas, ¿no? Y esas son las ondas sísmicas que viajan desde la zona de contacto de las dos placas, viajan por las rocas de la corteza terrestre y también hacia el interior de la Tierra, pero a nosotros nos interesan las que viajando por la corteza terrestre llegaron a nuestras ciudades. Y al llegar a nuestras ciudades empezaron a poner a vibrar tanto a los suelos que están encima de la roca madre o de la roca competente, y estos suelos empezaron a vibrar en función de sus propias características, y estos a su vez hicieron vibrar a nuestras estructuras con los resultados que conocemos. Determinadas poblaciones, regiones o ciudades sintieron más?
no obstante que estaban más lejos y sintieron más el impacto del rozamiento elástico este. El terremoto lo hemos estudiado en mucho detalle. ¿Y a qué momento entran los franceses también? Ojalá justamente a eso voy, ¿no? Entonces, lo hemos estudiado muy en detalle gracias a dos factores, diría yo. El primero es que a partir del 2008, del 2009, logramos, en mi gestión en la dirección del Instituto Geofísico, logramos conseguir los fondos necesarios para instalar una red nacional de acelerógrafos, de sismógrafos, de GPS, que no le tiene nada que envidiar a ninguna de las redes a nivel sudamericano y muchas redes a nivel mundial, porque son equipos del estado, está en el estado del arte actual de la ciencia, ¿no? Y eso entonces nos permitió el recoger esta información que luego permite la interpretación de los procesos dinámicos de los terremotos. Y en segundo lugar, refiriéndonos a nuestros colegas franceses, desde el año 1992 tenemos una relación muy sostenida y muy extensa con lo que se llamaba el ORSTOM y ahora es el IRD, que es el Instituto Francés para Cooperación Técnica para el Desarrollo. Y con eso entonces, en el año, tal vez usted recuerde, en el año 94 hicimos el primer escenario de daños por terremotos para Quito, que fue un pionero a nivel de tal vez Latinoamérica y que luego sirvió para una serie de proyectos. Pero bueno, el tema fundamental es que... Después de ese terremoto también que casi nos liquidó las cúpulas de las iglesias. Claro, después del terremoto del 87 a raíz del año 90. Y un poco fue nuestra visión siempre en el instituto de hacer una ciencia aplicada a la gente, entonces hacer una sismología que tenga resultados no para entender la estructura de la Tierra, pero para entender los posibles daños en las poblaciones, ¿no? Entonces, en base a eso, teníamos aquí ya establecida un programa muy intenso de cooperación sobre un programa específico que se llama Remake, ¿no? Que está financiado por la Comunidad Europea, que está también cofinanciado por el Ecuador a través de la Escuela Politécnica Nacional, y en base a eso logramos el extraer la información de estos datos. Entonces su pregunta era muy, muy interesante y muy importante: ¿por qué sintieron más unos y otros? Esta cooperación y esta instrumentación y nuestro trabajo conjunto hizo que podamos identificar que el sismo tuvo una ruptura con una dirección y una directividad, un enfoque de las ondas desde el norte hacia el sur. Es decir, en el primer segundo, esta zona de acoplamiento de la placa de Nazca y la placa sudamericana nuestra empezó a romperse frente a Cojimíes. Y luego... Arriba, ¿no? Y luego siguió propagándose la ruptura, no como un círculo que se iba abriendo, sino solo en una dirección hacia el sur. Y empezó y siguió rompiendo, y hubo una caída de esfuerzos que se llama una liberación importante de energía frente a Pedernales. Siguió propagándose la ruptura, y la mayor liberación de energía fue frente o debajo de Jama. Y entonces eso hizo que haya un enfoque de la energía hacia el sur, y es por eso que la población de Atacames, estando más cerca que Bahía, sufrió muchísimo menos que Bahía, más cerca de Atacames que Bahía, a la zona epicentral, sufrió muchísimo menos porque la energía no se le apuntó hacia Atacames, digamos, sino que se apuntó hacia el sur, hacia Bahía, hacia Manta, Puerto Viejo, e incluso Guayaquil sufrió, ¿no es cierto? A pesar de que el tipo de construcción es tan o más vulnerable en Atacames y en Esmeraldas que en la zona norte de Manabí. Para graficar un poquito esto también, es como si es que estamos rasgando una tela, o rasgando una toalla vieja, que lo hacemos como para limpiones, ¿no? Entonces le hacemos una pequeña hendidura y uno jala de un lado y otro de otro, y eso sigue rompiéndose, ¿no? Y hay un sonido, y eso es la liberación. ¿Con? No, en función de las características de la placa. Claro, ¿no? Entonces, el momento de que hay una direccionalidad de la ruptura... Y la fuerza de la... Estamos rompiendo esta tela, pero de pronto encontramos un surcido. Y ese surcido hace que tengamos que tener más fuerza, y ahí se libera más energía, y ahí paró.
y ese surcido estaba precisamente debajo de Jama, y es ahí donde, podríamos decir, se liberó la máxima energía, y por eso también los grandes efectos a lo largo de estos 100 kilómetros que duró estos 50, como en una bocina, mandó toda la energía hacia el sur. Y entonces ahí podemos empezar a entender por qué tanto efecto en Bahía, por qué, a más de la zona epicentral que era Pedernales, ¿no? Y por qué tanto efecto en Manta, en Puerto Viejo y en general hacia el sur. Hasta convertirse el surcido en el epicentro, casi. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Y esa es justamente la definición de que el epicentro es el sitio donde se libera la energía, pero ese surcido que fue debajo de Jama es la zona de máximo esfuerzo, y si pudiéramos redefinir el concepto, yo le pondría el epicentro ahí. Claro. Ahora Nazca y la Sudamericana van a seguir enfrentándose o colocándose o ambientándose a una nueva realidad geológica, si cabe el término. Usted me corregirá. Y entonces, háblenos, tenga la gentileza, de la historia de las réplicas a partir de abril del año 16. Sí. ¿Cómo ha funcionado y cuántas réplicas hemos tenido que sortear, digamos? Sí. Bueno, a ver, entonces, la placa de Nazca se mete a lo largo de toda Sudamérica, ¿no es cierto? Lo que sucedió el 16 de abril es que un pequeño segmento de 100 kilómetros falló y se adelantó un poquito. Todo lo que está a los lados, obviamente, se queda retrasado, ¿no? Y al quedarse retrasado, entonces trata de acomodarse, de buscar su nueva posición, porque este adelanto de los 100 metros, de los 100 kilómetros de ruptura, hace que se generen ciertos esfuerzos, sobre todo en los límites, ¿no? Y esto es lo que precisamente también logramos ver con esta instrumentación. El hecho de que la mayoría de unas más de 4.000 réplicas entre registradas y ubicadas, pero de hecho... ¿Cuáles son las ubicadas? Ubicadas son las que tienen las características y están registradas en un número necesario de estaciones para poder dar una ubicación dentro de ciertos parámetros que nos permite publicarlas o nos permite informarlas, ¿no? Las Entonces, réplicas han sido 4.200 en toda la temporalidad. Entre las ubicadas pero más allá hay unas más todavía que o no se detectan o que no tienen cierta calidad suficiente como para eso. Pero estamos hablando de miles, en definitiva, ¿no es cierto? Así es. Pero de estas miles, el 90% se ubican en el límite norte de esta ruptura, que sería frente a Cojimíes, un poquito más al norte en realidad, frente a Punta Galera, y la otra en el límite sur, que estaría saliendo desde Jama hasta la fosa oceánica. Entonces estos dos límites, estos dos alineamientos de réplicas nos delimitan estos 100 kilómetros donde saltó la corteza, ¿no? Y hace que entonces aquí, como hay como esta es la zona de máxima tensión, se vayan liberando estos sismos, esta energía nueva que busca este nuevo equilibrio, ¿no? Es decir, una vez que ya se rompió esta misma tela, si es que pudiéramos verlo microscópicamente, lo que eran cuadraditos regulares están deformados porque las separamos y en la zona no rota, ¿no? Entonces, esto hace que busquen su nuevo equilibrio, y eso es el proceso normal de liberación de réplicas, que puede durar sin problema muchos meses o muchos años, ¿no? Ustedes tienen con los franceses calculado el porvenir, digamos, el futuro de esta área que siempre va a estar con sismicidad. Tanto los sismos grandes como los pequeños y estas réplicas no son, la ciencia a nivel mundial no puede establecer tiempos para eso, ¿no? Sabemos dónde, sabemos todavía cuánto, pero el cuándo es bien complicado decir. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el comportamiento normal de una réplica es que, habiendo muchas al principio y muy fuertes, va decayendo en número y en magnitud con el tiempo, y luego de unos meses o de unos años, en función del terremoto. Otro golpe, ¿qué podríamos decir? Otro evento
mucho más significativo o menos significativo, pero esta va a ser una historia dilatada para la placa, Sí. para las dos placas Sí, que estarán en permanente lucha, como usted decía, millones y millones de Sí, años. o sea, esto va a continuar sucediendo porque la placa de Nazca sigue empujando y sigue metiéndose oblicuamente, mientras que nosotros como sociedad y como raza humana especie humana, solo estamos aquí un pequeño tiempito respecto a estos tiempos geológicos, ¿no? Entonces, esto para nosotros debe constituirse como un acompañamiento o un acompañante permanente que nos excederá en el tiempo de vida, no de nuestra generación, sino de nuestra especie. Ahí viene lo que usted le manifestaba al diario, ¿no? Ahí tenemos nosotros que pensar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, pensar en dónde van a vivir nuestros hijos, construir con previsión, con controles de las entidades llamadas. ¿Cómo convocaría usted más bien el científico ecuatoriano más importante, con amplia experiencia de seguimiento? ¿Cómo convocaría a las instituciones especialmente que se acoplen a una nueva dimensión de emergencia? No es nueva, no es tan nueva porque nuestros tatarabuelos ya tuvieron que asimilar, digamos, esta realidad. No es nueva, ¿no? Y lo hemos hablado en varias ocasiones. Aquí mismo, ¿no? Pero sí es algo en donde debemos sacar las lecciones que podamos de este evento. Y sí me gustaría, es muy corto el tiempo, ahí están todos sus invitados en cola y yo me disculpo frente a ellos porque esto, claro, es necesario informarlo y ¿puedo hacerlo, yo pero aprovecharle uno en estos días? Sí, exactamente, ¿no? Eso le iba a proponer que veamos la otra dimensión, porque las ondas sísmicas llegan, esto es un fenómeno científico que lo explicamos. Pero ¿qué sucede? ¿No? Las ciudades se dañan, se caen, pierden dinámica, pierden mucho dinero. Estamos hablando de que el PIB de Portoviejo, de Manabí, sufrió un 20%, lo cual implica terrible. Un retroceso de 10 años y crecía al 2%. Y todo esto hemos logrado extraer de un estudio muy detallado que estamos haciendo ya no con los colegas franceses, sino dentro de un grupo específico en el instituto, con la cooperación de en ayuda más bien a la alcaldía de Portoviejo, en donde hemos definido el qué se ha caído, por qué se ha caído y debemos sacar lecciones de eso. Entonces yo creo que esto sería algo como un corolario de que la ciencia nos está dando cierta información, pero nosotros como ciudadanía todavía no estamos absorbiéndola, ¿no? Tenemos que aprovechar. Así es. Nos ponemos de acuerdo para el segundo capítulo. Muchas gracias, Hugo. Hasta siempre. Señoras y señores, vamos ahora sí al tema fundamental de este programa de noticias y opinión. Ya les informo. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.